Bueno, muy buenas tardes. Les agradecemos muchísimo su asistencia y participación en este segundo webinar que T1 ha desarrollado para ustedes. La idea que tenemos hoy es un poco hablar de cómo desde nuestra empresa debemos empezar a abordar la ciberseguridad desde una perspectiva proactiva, ¿no? Sobre todo ahora que es tan importante el proceso de digitalización en las organizaciones en las que trabajamos y hacemos parte. Para el día de hoy hemos invitado a 3 especialistas profesionales bastante reconocidos en su rol, en su ejecución. Hoy nos acompaña Tomás Germano, que es nuestro gerente de tecnología. Él es argentino, ya lo van a notar. Tiene una experiencia bastante importante en temas de ciberseguridad y va a contarnos un poco sobre el contexto actual de la realidad que gira en torno a la ciberseguridad y cómo podemos empezar a generar conciencia de la importancia de desarrollar este aspecto en las organizaciones de manera fuerte, ¿no? También nos acompañan Jorge Logroño y Fernando Alarcón. Ellos hacen parte de nuestro equipo de especialistas preventa. También tienen alta experiencia en temas de ciberseguridad y ellos nos van a acompañar en toda la ruta que deberíamos nosotros plantear internamente dentro de una organización para reducir los riesgos que existen en torno a vulnerabilidades, ¿verdad? Y brechas de seguridad. Entonces, en honor al tiempo, queremos dar inicio a este evento. Al final de las charlas vamos a tener un espacio para resolver inquietudes en caso de que las tengan. Y pues así damos inicio a nuestro segundo webinar. Entonces, Tomás, no sé si quieres arrancar. Sí, gracias Nati, muchas gracias a todos por sumarse. A ver, déjenme que comparto la pantalla. Bien, ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí. Bien. Bueno, como les comentó Natalia, digamos, y viendo o repasando la agenda, lo que vamos a revisar en principio es cuál es el contexto actual de ciberseguridad, de amenazas y demás. Este contexto lo vamos a poner en valor o lo vamos de alguna manera a cuantificar según los números internacionales. Luego vamos a repasar lo que es el mindset del atacante, ¿no? Porque a veces hay un entendimiento equivocado respecto a cómo ocurren los distintos ataques. Y para todavía seguir materializando eso, vamos a analizar algunos casos reales muy resonantes en el mundo que nos van a mostrar este accionar en ejecución, ¿bien? Y por último, como les comentaba Nati, los especialistas nos van a hablar de los principios de lo que es resiliencia y cómo poder abordar estas problemáticas. Bien. Entonces, si queremos repasar el contexto de seguridad de la información, creo que es interesante verlo desde distintos puntos de vista, ¿no? Si nosotros analizamos ese contexto en términos del atacante o cómo el atacante está utilizando esto, lo que vemos es que utiliza técnicas cada día más evolucionadas, que a su vez requieren menor esfuerzo para ser ejecutadas y que están generando mayor impacto en las organizaciones. Tal es así, es que hace ya varios años, que lo que son los ciberataques se transformaron en una industria que, como vamos a ver un poco más adelante, genera altos réditos económicos y altas pérdidas a las organizaciones, ¿no? Si esto ahora lo ponemos o lo comparamos con el contexto de negocio, lo que vemos es que los negocios requieren mayor velocidad y apertura a ecosistemas, ¿no? Empezar a tener arquitecturas cada día más complejas que empiecen a hacer que una compañía se hable con otra, tener canales expuestos para comunicarse de manera digital con los clientes. Estas arquitecturas requieren cada vez más cantidad de activos, arquitecturas que tal vez no son tan fáciles de administrar o modernas, de microservicios, de la nube, nubes híbridas y demás. Y en ese contexto de arquitecturas complejas, la detección de estas amenazas se hace cada día más compleja, ¿no? Por otro lado, también lo que se está observando es que hay una falta de skills en el mercado que sepan lidiar con estas problemáticas. Y si por otro lado lo vemos en términos del modelo operativo de las organizaciones, es decir, cómo funcionan, lo que se observa es que requieren cada día mayor agilidad. En función de esa agilidad, requieren hacer un trade-off del apetito de riesgo, ¿no? O sea, es muy común que cuando uno quiere pensar en hacer ciberseguridad en una célula de desarrollo ágil, es muy complejo pensar que el especialista en ciberseguridad esté en esa célula de desarrollo. Y por otro lado, también es bastante difícil que cuando el especialista detecta algún riesgo, se sepa aceptar
de manera consciente ese riesgo. Y ahí es donde viene esto del trade-off, ¿no? ¿Me conviene o no me conviene pasar a producción? ¿Me conviene o no me conviene aceptar ese riesgo? Por otro lado, en función de la complejidad de los ataques y del impacto que generan, se requiere una mayor velocidad de reacción, y todo esto a su vez tiene que ser correctamente gobernado para no tener ninguno de estos puntos ciegos que hagan que no sepamos que tenemos un ataque en curso. ¿Esto qué genera y de alguna manera cómo se materializa según los números que nos muestran las estadísticas internacionales? Lo que estamos observando es que el 70% de las brechas de seguridad que se están generando pertenecen o afectan a compañías grandes. Sin embargo, a diferencia de algunos años, ya se ve, y esto es un número en crecimiento, que el 30% de esas brechas están hablando de compañías pequeñas, ¿no? Antes solamente se pensaba en las grandes corporaciones eran víctimas de ataques. Por otro lado, sabemos que el 85% de los ataques incluyen en algún punto de su ciclo de vida el factor humano, quiere decir, el atacante aprovecha el descuido, la falta de entrenamiento de una persona para ejecutar una de las primeras técnicas de los ataques que luego vamos a ver en el proceso. Y además, y esto de alguna manera abona a esto que decíamos de que el ciberataque se transformó en una industria, el 71% de esas brechas están motivadas financieramente. ¿Bien? Ahora, hasta acá hablamos de porcentajes. La pregunta, que ahí dejé bien clarita, es ¿cuánto nos cuesta esto? ¿No? Y si seguimos analizando las estadísticas internacionales, y realmente son números que asustan, lo que vemos es que incluso en Latinoamérica, estas brechas de seguridad en promedio le están costando a las organizaciones 2.5 millones de dólares. A ver, a veces uno ve este número y dice, no, bueno, parece mucho, no se termina de entender de dónde sale. Sin embargo, ahí es donde cuando podemos entender, digamos, por lo menos las grandes fases de lo que es detectar un incidente, notificarlo, contenerlo, hacer las acciones de mejora posteriores y por último calcular lo que fue la propia pérdida o por disponibilidad o por fuga de información o por impacto a la marca o términos legales, ahí es donde sale este 2.5 millones de dólares para Latinoamérica. En el mundo es aún superior, ¿no? Y si de alguna manera hacemos un poquito más de foco en esto, podemos observar que el 30% de ese costo tiene que ver con lo que es la detección, ¿no?, del incidente y la contención, que tiene que ver con este contexto de complejidad del que hablábamos, y el otro 30%, prácticamente 40%, se lo lleva a las propias pérdidas que genera el impacto de ese ciberataque. De vuelta, mostrando lo que, digamos, algunas métricas que hablan de esta complejidad. Fíjense que hoy el promedio de días que se tarda en detectar y contener una brecha de seguridad es de 287 días. Y ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos en donde podemos observar, a diferencia de lo que se cree que a veces el ciberataque empieza y termina en un momento indicado en el tiempo, en realidad estamos hablando de un proceso que puede llevar muchísimos meses, ¿no? Y esta estadística lo demuestra. Continuemos. Por otro lado, decíamos, bueno, hablábamos del tamaño de las organizaciones afectadas. Sin embargo, es interesante también entender cuáles son las industrias más afectadas, ¿no? Y a diferencia de lo que muchas veces se cree, o en realidad que hace muchos años pasaba, podemos ver que, por ejemplo, algo que a mí cuando vi este número me sorprendió, que la industria más afectada es la de la salud, seguida por la financiera, por la farmacéutica, por la tecnología y por la de energía, ¿no? Y ahí es donde podemos ver en términos de tiempo cuál es ese promedio de afectación o de pérdida que generaba en cada uno de los negocios. ¿Bien? Ahora, lo que nos podríamos preguntar es, hasta acá hablamos del ciberataque, pero ¿cuáles son los tipos de ataques que existen? ¿Cuáles son los errores que conocen, ¿no? En la jerga técnica a esto se le llaman cuáles son los vectores del ataque que utilizan los ciberatacantes. Y lo que podemos ver es que cuando lo ordenamos en términos de probabilidad y de impacto económico, yo acá les marqué, digamos, con el cuadro naranja, podemos ver que muchas veces la mayoría de los ciberataques están asociados a un primer compromiso de credenciales, es decir, me robaron el usuario y contraseña, accedieron a un sistema y de ahí continuó el ataque. Muchas veces ese compromiso de credenciales puede estar asociado a técnicas de phishing, con una probabilidad prácticamente de entre el 16 y el 18%. Pero por otro lado también aparecen algunos componentes técnicos, ¿no? Lo que se llama el misconfiguration o los errores de configuración que pueden ocurrir en distintas tecnologías y la propia explotación de las vulnerabilidades que tiene nuestra infraestructura.
¿Bien? Esos son como los 4 vectores de ataques que mayor probabilidad de ocurrencia vemos en cuanto a los ciberataques. Y acá les dejé un link que me parece sumamente interesante para que terminen de entender dónde estamos. ¿Ahí se ve la otra pantalla? ¿Me confirman? Sí, Tomás, sí la estamos viendo. Bien, esto es una gráfica, y les recomiendo esta página sumamente interesante, que muestra a lo largo del tiempo los ciberataques que fueron ocurriendo y el tamaño de la burbuja representa la cantidad de datos perdidos en cada uno de esos ciberataques. Entonces, yo acá me posicioné entre 2011 y 2012, ¿no? En donde vemos algunos ciberataques que tal vez quienes estuvieron en el ámbito recuerden el de Dropbox, el de Sony y demás, pero observen lo que pasa cuando nos acercamos al 2022, ¿no? Fíjense cómo cambió, y esto de alguna manera demuestra esto del contexto que les hablaba, de los números. Acá aparecen ataques muy conocidos como los dos de Facebook que ocurrieron en los últimos años. Por aquí aparece en el 2017, bueno, Marriott, fíjense, nada que ver. Uno dice, ¿cómo una cadena hotelera puede ser afectada por un ciberataque? Sin embargo, pasa. Por aquí estaba Equifax en el 2017, debe estar por acá. Acá, perdón, ahora vamos a hablar de este caso que es sumamente interesante. Pero lo que quiero que se lleven de acá, de esta imagen, es realmente, no estamos hablando de números vacíos, ¿no? Esto hoy se ve. Bien. Volviendo a la presentación, eh, también me interesa, asociado a esto el vector de ataque y demás, y cómo los podemos pensar, es que se lleven lo que se llama el mindset del atacante, ¿no? Cómo piensa, ¿no? Porque muchas veces se cree que detrás del hacker hay una persona, un genio, que lo que hace es romper las barreras de encripción de la NASA y demás, y la verdad que esto no ocurre así. El atacante lo que va a intentar hacer siempre, porque requiere menor esfuerzo, es explotar el eslabón más débil, ¿no? Entonces, si uno lo piensa como una analogía y podría decir, bueno, a ver, hay un ladrón intentando robar una casa, bueno, lo que va a hacer probablemente es mirar qué casas tienen rejas, qué casas tienen seguridades, digamos, cerraduras y demás, y va a ir a otra, ¿ok? El atacante piensa de esta manera, ¿no? Va a ir al eslabón más débil. En este caso, el eslabón más débil es el humano muchas veces. Como vimos antes, el 85% de los ataques aprovechan el factor humano. ¿Cómo lo puedo aprovechar? Por ejemplo, con técnicas de phishing. ¿Cómo funciona una técnica de phishing? O sea, en definitiva, lo que hace es enviar un correo electrónico, y estamos hablando de un medio lícito, por lo tanto, todas las capas o las tecnologías de seguridad o los controles que tengamos implementados no van a surgir ningún efecto porque es un correo electrónico y está pensado para que ingrese a la compañía. Ahora, ese correo electrónico muchas veces tiene como 2 objetivos principales. El primero que puede ser el robo de usuario y contraseña, el robo de información. Por lo tanto, el atacante lo que va a tratar de hacer es engañarlo para que el usuario ingrese a un link que lo va a llevar a una página web. Esa página web es del atacante, en donde le va a robar los datos, incluso para que no se dé cuenta, va a redirigir, ay, me fui para otro lado, va a redirigir el ataque hacia la página correcta. Bien. Esto es el comportamiento, la anatomía común de un ataque de phishing. Por otro lado, otro tipo de ataque puede tener que ver con lo que es la propagación de un malware, también mediante correo electrónico, en el que lo que van a tratar de hacer es enviarnos un adjunto con un exploit, con un virus, como antes llamábamos, que hoy le llamamos malware, y ese software malintencionado va a tomar control de nuestra máquina y va a empezar a hacer lo que se llama movimiento lateral. Quiere decir, va a propagarse a lo largo de toda la red. Bien. Por otro lado, existen estos tipos de vector de ataque que hablan de falla de los procesos, ¿no? En donde también vamos a ver algún caso, explotación de vulnerabilidades o errores de configuración. Bien. Para continuar en términos de cómo piensa el atacante, porque hasta ahí dijimos, bueno, a ver, cómo es el primer proceso de un ataque. Pero en realidad, y lo mostraban las estadísticas de cuánto demoramos en reconocer un ataque, existe un proceso, ¿no? Lo que se le llama la kill chain, ¿no? Esto está estructurado según distintos estándares. El atacante siempre va a ejecutar una técnica de reconocimiento, quiere decir, va a buscar qué atacar, va a intentar ingresar a esa compañía, luego va a persistir o va a tratar de quedarse para entender qué objetivo está buscando y cómo llegar a él, y por último va a explotar. Entonces, cuando pensamos en técnicas de reconocimiento, estamos hablando de que un atacante puede ir a las redes sociales y a ver, ¿quién es Tomás Germano, gerente de tecnología de T1? Bueno, va a ir a LinkedIn, va a ir a las redes sociales y demás, y va a tratar de perfilarme de alguna manera
para entender, por ejemplo, mis gustos, los servicios que utilizo, dónde trabajé y demás. Y en función de esa información va a lograr acercarse, ¿no? y explotar ese factor humano, probablemente con un phishing, con una llamada telefónica, pero con cierto conocimiento de causa que haga que yo sea más probable que caiga. Bien. Por otro lado, y ya en términos tecnológicos, también lo que va a hacer es una técnica de reconocimiento para entender qué sistemas operativos, qué plataformas web tiene expuestas en Internet, qué sistemas, versiones de sistemas operativos y demás, para ver si por ahí no quiere explotar el factor humano, puede explotar una tecnología. ¿Bien? Una vez que tiene una foto completa de esa organización o de ese objetivo al que está apuntando, va a empezar a tratar de ejecutar técnicas de ingreso. ¿Bien? Esto quiere decir es el primer proceso en el que toma en contacto con la compañía. Entonces, como me conoce, porque me perfiló, va a enviar ese mail para tratar de engañarme. O tal vez encontró en la dark web contraseñas robadas. O tal vez me envió un correo electrónico con un malware que va a hacer tomar control de mi máquina, o directamente terminó explotando una vulnerabilidad que estaba expuesta en un servidor web. Una vez que entró y logró saltear la primera barrera, lo que va a intentar hacer es persistir. Para persistir en esa organización, va a empezar a estudiarla internamente, haciendo lo que se llaman técnicas de ingeniería reversa. Va a elevar privilegios, es decir, a veces pueden tomar control de mi máquina, pero yo no tengo permiso en ningún sistema. Entonces, tal vez va a ir a la máquina de mi vecino, o tal vez, mediante una vulnerabilidad, va a tomar control total de mi máquina y saltar a otro servidor o a otra máquina, haciendo lo que se llaman movimientos laterales. Y por último, y en paralelo, va a ejecutar técnicas de ocultamiento. Y ahí de nuevo, perdón, cito a esta estadística, ¿no? 187 días para detectar un atacante. ¿Por qué? Porque entienden que cada proceso o cada sistema va generando ciertos logs, ciertas tasas de auditoría, pero el atacante va a siempre buscar la forma de borrar esta información para que no lo detecten. ¿Bien? Y por último, una vez que persistió y está ahí y entiende cuál es su objetivo y sabe cómo llegar a él, va a ejecutar la explotación o el ataque final, ¿no? En donde podemos hablar de impactos como robo de información, como fraude transaccional, afectación de la disponibilidad, impacto en la reputación, X e impactos que la verdad no podemos imaginar. Entonces, hasta acá de alguna manera hablamos de contexto, de números, un poco de teoría respecto a lo que es el proceso del ataque, pero me parece sumamente interesante cerrar con algunos casos que de alguna manera van a mostrar que esto es real, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, les traigo un caso de Twitter que ocurrió hace un año, si mal no recuerdo, en donde podemos observar, incluso es sumamente interesante porque esto está escrito, la bitácora del ataque por Twitter mismo, cómo un atacante con conocimiento y con la ejecución de un ataque de ingeniería social logró engañar a un usuario primero de Twitter, luego saltó a un sistema administrativo para tomar control de las cuentas de ciertas personalidades en todo el mundo y empezar a tuitear a nombre de ella. ¿Bien? Entonces, si esto lo mapeamos con esto que llamábamos la kill chain, el proceso del ataque, podemos ver esto, ¿no? Declarado por Twitter mismo. En técnicas de ingreso o en la fase de ingreso, lo que hizo fue un phone spear phishing. ¿Qué quiere decir? Una llamada por teléfono con conocimiento de a quién estaba llamando, por eso habla de spear phishing, en el que, mediante un engaño, le logró robar la contraseña y accedió a los sistemas. Una vez que accedió al primer sistema, empezó a entender cómo podía persistir haciendo ingeniería reversa de los procesos de la organización y logró moverse lateralmente para llegar a cuentas de mayores privilegios. Cuando logró esas cuentas de mayores privilegios, lo que le permitieron hacer fue tuitear a nombre de esas personas sin ningún tipo de doble factor de autenticación, ni mucho menos, ¿no? Entonces, fíjense cómo un proceso de ingeniería social puede terminar en una etapa, digamos, en una explotación que generó un impacto a nivel de marca sumamente complejo. Otro caso muy interesante es el caso de Equifax, ocurrió en 2017, por el cual le robaron 132 millones de registros, ahora lo vamos a ver, si mal no recuerdo, y al día de hoy se calcula que va perdiendo 4.3 billones de dólares en lo que es todo digamos, el propio ataque y la bajada de las acciones y demás. Incluso fíjense como un ataque que a veces se lo ve meramente técnico, golpea la imagen cuando el reporte de Casablanca, de quien analizó en Estados Unidos este incidente, habla de negligencia del equipo de seguridad o inadecuado, inadecuado gobierno, ¿no?
para por qué pasa esto y cómo lo podemos mapear con el mindset del atacante y con los principales vectores de ataque. Fíjense, acá lo que les traigo es, digamos, el ciclo de vida o el timeline de ese ataque, ¿no? Esto ocurrió, como les decía, en 2017. A principios de febrero del 2017 se descubre una vulnerabilidad en una plataforma que Equifax utilizaba, digamos, en su zona pública, ¿no? Esta vulnerabilidad en ese momento se le llama de día cero porque no tiene parches del fabricante, y un mes después el fabricante saca ese parche, por lo tanto ya la organización pudiese haber empezado su proceso de patch management, ¿ok? Para no tener esa vulnerabilidad. No lo hizo, incluso luego de un mes o a fin de mes de marzo, digamos, el CERT, que son organismos que están en todo el mundo, que una de sus funciones es avisar respecto a estas vulnerabilidades, le avisa a la organización hace caso omiso de ese aviso, y prácticamente 2 meses luego empieza el hackeo. Los atacantes empiezan a exfiltrar, a robar información de a poco, y esa brecha es detectada luego de 2 meses. ¿Okay? Para esos 2 meses se robaron estos 143 millones de datos sensibles, porque no se olviden que Equifax es un buró y tiene información sumamente sensible. Pero si vemos desde el punto de vista de cuándo salió el parche y cuándo se detectó la vulnerabilidad, podemos observar que ocurrieron 4 meses en el que ese parche en una plataforma sensible y expuesta a Internet nunca había sido implementado, ¿no? Por esto es que se habla de negligencia, pero además quiero que observen en un caso real cuál es ese proceso, digamos, cuántos meses duró hasta que se detectó, digamos, 2 meses en detectar esa brecha de seguridad y luego se parchea. ¿Bien? Por eso es la pérdida multicausal, por supuesto, de 4.3 billones de dólares. Otro caso interesante para poner un poco también en valor los problemas que a veces generan los procesos es en Argentina, por ejemplo, y acá me permito en un caso local, una billetera digital tenía un proceso por el cual los clientes se daban de altas en esa billetera y permitían asociar una caja de ahorro para extraer dinero de los ATM sin clave, sin PIN, ¿no? Era una funcionalidad puntual que tenía esta billetera que se llama Todo Pago. ¿Qué pasó? Apareció una persona, digamos, con bastante presencia en las redes sociales, y empezó a tuitear que le habían robado plata y empezó a tuitear todo el patrón o la anatomía de ese ataque. Lo que resultó es que en vez de ser una vulnerabilidad que explotaron los atacantes, un problema de código fuente y demás, en realidad lo que estaba mal pensado era el proceso en el que la identidad digital que se daba de alta sin ninguna presencia física era asociada a la caja de ahorro. En ese punto no había ninguna validación de identidad posterior. Por lo tanto, si yo me daba de alta en Todo Pago, podría asociar la caja de ahorro de cualquiera, ¿no? Entonces, fíjense que no siempre estamos hablando de casos técnicos, sino que muchas veces el proceso de negocio hay que pensarlo en términos de seguridad o de riesgo también. Otros casos, trato de acelerar un poquito, que también son interesantes y que traen otro riesgo a colación que es importante entender, es lo que llama el riesgo de cadena de valor. ¿Qué riesgo generan nuestros proveedores al negocio? ¿Bien? Piensen en el siguiente, Prosegur. Prosegur es una empresa internacional que da seguridad, por ejemplo, a muchos bancos. En el 2019 tuvo un ataque masivo internacional de ransomware que lo dejó indisponible durante varios días. En Argentina, por lo menos, y a mí me pasó como responsable de un banco, en algunas sucursales, en algunas agencias, no lograba abrirse el tesoro para extraer efectivo porque los sensores que tenían que ver a Casa Matriz Prosegur, al no encontrar Casa Matriz, entendían que había un ataque y no dejaban abrir la bóveda. Entonces, fíjense como algo que parece que es de costado, que no tiene nada que ver con nosotros, puede generar un impacto en el negocio. O el caso de Flux IT, una software factory que tenía código fuente de su cliente. Sin embargo, ese código fuente fue expuesto a Internet por una mala gestión de seguridad del repositorio, y eso puede haber expuesto, y eso puso contraseñas, probablemente si eran desarrollos modernos o desarrollos que de alguna manera podían marcar algún diferencial estratégico, estaríamos mostrando estrategia y demás. Entonces, además es interesante que entiendan que los propios riesgos de nuestra organización, de nuestra infraestructura, a veces tienen que ver también con lo que es nuestro ecosistema que creamos para que nuestro sistema, nuestro negocio, perdón, funcione. Otro caso muy resonante es el caso de SolarWinds, tal vez lo hayan escuchado. Es un caso por el cual SolarWinds es un producto que tiene herramientas de monitoreo, de seguridad y demás, muy conocido, con muchos años en el mercado.
Y lo que pasó es que en el 2019 un grupo de atacantes ingresó a SolarWinds, no se dio cuenta nunca SolarWinds, puso una porción de código malicioso en los productos de SolarWinds, productos que luego fueron desplegados en todos sus clientes. Estamos hablando de más de 180.000 clientes. Por lo tanto, ¿quién tenía esa vulnerabilidad? Los clientes, ¿no? Y esto fue descubierto prácticamente más de un año después, ¿no? Donde se empezó a observar ese tipo de impacto en las organizaciones que venían de la mano del código fuente inmerso en los productos de esta compañía. Y el último, si no me equivoco, es un caso de eSport, la desarrolladora de juegos para PlayStation y demás, en el que, por ejemplo, podemos ver cómo un ataque de ingeniería social permitió que ingresen a su compañía y roben código fuente de uno de los juegos estrella, que es el FIFA, ¿está bien? ¿Cómo ocurrió esto? Volvemos a la kill chain, ¿no? Cuando hablamos de reconocimiento, lo que pasó, y fíjense que acá es interesante, los atacantes lograron comprar, y fíjense que está en las notas, por $10 un lote de cookies robadas, ¿está bien? Esas cookies, que son son archivitos que de alguna manera mantienen la sesión del usuario o mejoran la experiencia de las personas en Internet, es como si fuera un usuario de contraseña. Los atacantes robaron esa cookie, la instalaron en su máquina y pudieron acceder a los canales de Slack, que Slack es como un Teams, es un sistema de chat, si no lo conocen. Esa cookie permitió que entraran a los canales de Slack de eSport. Una vez que entraron, empezaron a hablar con el soporte técnico, lo engañaron, dijeron que habían perdido su teléfono y por lo tanto no tenían el token de acceso a la red, le volvieron a generar el token, lo asociaron al teléfono del atacante, por lo tanto el atacante pudo entrar a los sistemas y persistir en la red, entender los procesos de la organización, acceder a la plataforma o a la arquitectura de desarrollo y compilado de juegos, incluso pudo crear máquinas virtuales y demás, y por último logró robarse el código fuente y venderlo o intentar venderlo en lo que se llama la dark web. Fíjense cómo un ataque tan sencillo puede terminar en el robo de código fuente de uno de los activos más estratégicos de esta compañía. Hasta ahí estamos con los casos y los voy a dejar acá al resto, a los especialistas que hablen de lo que es cómo podemos ahora abordar estas problemáticas, ¿no? Claro que sí. A ver, ¿cómo está? ¿Se ve la presentación? Sí, ya sé. Sí, Sí. ya. Perdón. Abrámosle. Listo. Dentro de todo esta, como vimos con Tomás, nos damos cuenta todos los retos o los desafíos actuales y futuros en los que nos podemos, nos enfrentamos, ¿no? Tanto como las organizaciones, incluso como personas. Para eso es muy importante. Nosotros hemos marcado realmente que siempre se debe tener o manejar una estrategia de seguridad. Y dentro de esta estrategia de seguridad, bueno, independientemente de la magnitud de las empresas o organizaciones, siempre debe de existir un responsable, ya sea de seguridad, ya sea de IT, pero que sea una persona en la que pueda dirigir un equipo o varias actividades dentro de lo que menciona o lo que se presenta dentro de una estrategia. Para esto, por ejemplo, aquí planteamos que dentro de esta dirección o esta gerencia de seguridad o esta persona encargada o responsable, se debe de enfocar principalmente en tres actividades o tres pilares fundamentales. Eh, Está tanto la planificación, la operación y el gobierno. Todas estas deben tener un foco dentro de esta estrategia en las organizaciones. Para ello es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de la planificación. En la parte de la planificación debemos tener, planear, como ustedes saben, siempre llegar a un objetivo, siempre se lo inicia desde la planificación. Esto es lo que nos va a dar el por dónde empezar, cómo poder abordar la ciberseguridad dentro de las diferentes actividades, ¿no? Y cómo planificarlas. Este plan va a marcar las prioridades, los responsables, los recursos, los tiempos a corto, mediano y largo plazo en los cuales podemos desarrollar. Para eso, por ejemplo, existen diferentes tipos de herramientas. Una de ellas es justamente el Plan Director de Seguridad, con lo cual nosotros podemos
o nos ayuda este tipo de herramientas a poder primero conocer nuestra situación actual, poder medir, poder conocer también cuál es la estrategia de la organización. No podemos planificar algo sin tener en cuenta lo que realmente es el negocio. eh, y en base a eso podemos ya definir lo que son proyectos e iniciativas. Al tener varios proyectos e iniciativas nos enfrentamos en que por dónde empezar. Entonces aquí es importante también poder tener la clasificación y la priorización de estos en base a los riesgos, en base a presupuestos, eh, de lo que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Posteriormente, esto es muy importante, tener esto y estar bien alineados con la dirección, o con la gerencia de general, porque no solo va a involucrar procesos dentro de la parte de IT, sino va a involucrar a toda la compañía, ¿ya? Eh, Otro punto importante dentro de estos pilares es justamente el tema del gobierno. Entonces, el gobierno es bastante importante, ya lo veíamos dentro de los casos que se han presentado, que a veces por falta de desconocimiento, falta de una planificación y falta de un gobierno que nos permita poder tener mejores tipos de controles. El gobierno, ¿qué es lo que nos va a hacer? Esto primero es que es algo que nos va a mantener vivo toda la parte de la gestión de la seguridad de la información. ¿Y en base a qué? En base ya a que aquí se realizan todo el tema de supervisar, auditar, diseñar las acciones de mejora necesarias para mantener este ciclo de vida. Existen varios frameworks dentro del mercado como tal. Y aquí principalmente planteamos los temas de syscontrol, que son aquellos controles orientados ya sea a un nivel de madurez o hacia un tema de control dentro de la parte de la ciberseguridad, ¿sí? Enfocado a la parte más en la parte de la tecnología. Por otro lado, también tenemos las normas ISO 27000, el famoso SGCI, que en cambio ya engloba mucho más allá de los conceptos de la seguridad de la información dentro de la organización. Y esta, ¿cómo lo plantea? ¿Cómo lo mantiene vivo dentro de este estado de la seguridad? Pues mediante la planificación, el hacer, el verificar y el actuar. Ahora, es muy importante que dentro de estos controles existen específicamente ciertas información respecto a lo que se debe de cumplir. Entonces, una de ellas es justamente, por ejemplo, en la parte de syscontrol, la parte de la gestión continua de las vulnerabilidades dentro del marco de la ISO 27000. Como el control macro es el desarrollo y mantenimiento de sistemas, también aquí nos mencionas los sistemas de gestión de vulnerabilidades. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? La última parte o el último pilar dentro de estas estrategias es básicamente la operación. Entonces ya la operación es el cómo, lo que se realiza el día a día. Y dentro de la operación, obviamente nosotros como la parte de IT, siempre vamos a estar enfocados o la parte tecnológica a temas de gestión de activos, a temas de monitoreo, administración de la tecnología, de identidades, de accesos, de firewalls, etcétera, ¿no? Y esto es algo que se lo realiza día a día. Sin embargo, nos damos cuenta que el expertise de nuestro personal para enfrentar los diferentes tipos de ataques que se puedan presentar requieren profundizar. Ya no se requiere netamente solo un tema de un monitoreo, sino también incluso llegar a ver o analizar ese tipo de eventos. Llegar a poder tener de manera continua un análisis de vulnerabilidades, eh, éticas hacking para poder también identificar lo que puede estar pasando dentro o si es que nuestra infraestructura está protegida como nosotros las estamos administrando y sobre todo también la concientización. Es algo que deberíamos manejarlo en cada una de las empresas, ¿no? Pero como les mencionaba respecto al expertise, muchas de las ocasiones no se la puede llevar de manera interna, a lo cual por eso existen servicios de los cuales como T1 podemos brindar. Y es algo que justamente es lo que vamos a ir a desarrollarlo a continuación. Gracias, Jorge, por el paso. Igual, me comentan por favor si pueden ver la presentación en este momento.
Sí. Ya deben estarla viendo. Bueno, entonces, bueno, en este webinar hemos estado escuchando que algunos ataques que han roto algunas brechas de seguridad, que las vulnerabilidades que han ido apareciendo han sido explotadas, pero ¿cómo identificamos esas vulnerabilidades? Entonces, nosotros gracias a la ciberseguridad entendemos que es una práctica de defensa hacia nuestros activos tecnológicos. Esos activos tecnológicos, pues, son los computadores, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, páginas web, aplicaciones móviles, que nos permite estar preparados ante ataques maliciosos. Entonces, nosotros, las herramientas que podemos utilizar o las soluciones o servicios que están disponibles para poder identificar esas vulnerabilidades es justamente un análisis de vulnerabilidades, un ethical hacking o pen testing y la ingeniería social. Llámese una vulnerabilidad informática, bueno, puede ser considerada cualquier debilidad de cualquier tipo que afecte o compromete la seguridad de un activo informático. Esta vulnerabilidad nosotros debemos definirla, identificarla, clasificarla, priorizar las debilidades que tiene y sobre todo darle una prioridad y probabilidad a las vulnerabilidades. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hacemos un análisis de vulnerabilidades, se encuentra una vulnerabilidad, se categoriza con un número de CVE y adicional vamos a ver qué tan probable es que esa vulnerabilidad sea atacada. Las vulnerabilidades las podemos agrupar en función de algunos puntos, como los podemos ver. En el diseño de seguridad perimetral, a veces no solo colocar un firewall ya nos permite estar seguros, sino que tenemos que tener un buen diseño para poder implementar una solución de seguridad perimetral o en la nube. Podemos tener debilidades justamente en el diseño, utilizando protocolos que se pueden ser expuestos dentro de la red. Podríamos tener políticas de seguridad eficientes o, en el peor de los casos, no tenerlas. Como les comentaba, en la implementación de seguridades, errores en programación, en líneas de código. A veces cuando una empresa quiere hacer una publicación o un diseño de una página web, a veces utilizan WordPress, que así se jardinice el código fuente, pues WordPress es un código que está expuesto, es conocido. Entonces los atacantes siempre van a ver ingresar por un código que es más conocido que por un código que ha sido desarrollado bajo las mejores prácticas. También una vulnerabilidad que podemos encontrar es la existencia de puertas traseras en los sistemas. Por eso es recomendable siempre tener el todo firmware actualizado, instalar sus hotfix, instalar sus parches, realizar las actualizaciones para que esas puertas traseras estén cerradas. A veces también justamente hay un descuido de los fabricantes. En algunas ocasiones, algunas marcas, pues a veces tienen una vulnerabilidad y esas vulnerabilidades pues son cerradas como les comenté, con algún parche o alguna actualización. Y en sí, estos son los tipos de vulnerabilidades que podríamos encontrar. Generalmente, las vulnerabilidades son expuestas y el ethical hacking con el pen testing, que prácticamente es lo mismo, o sea, es la explotación de las vulnerabilidades que se han encontrado. Pero, ¿qué es un hacker? Pues hacker es una persona con grandes conocimientos en informática y se dedica a detectar los fallos en sistemas informáticos. ¿Qué tipos de hackers podemos tener o existen en la actualidad? Pues existen los black hat, que prácticamente son los cibercriminales, que son personas con altísimo conocimiento y ya su intención es maliciosa. Tenemos los grey hats, que también son hackers que tienen igual un alto conocimiento, pero depende mucho del objetivo que ellos tienen. Entonces pueden irse orientados a hacer un black hat o un white hat. El white hat también es conocido como un hacker ético, en el cual voy a explicar un poquito más adelante todo lo que podemos hacer y todo lo que nos permite hacer el hacker ético. También tenemos a los hackers newbies, que prácticamente son los nuevos hackers que a veces toman un curso o ven tutoriales en internet y empiezan a probar sus herramientas que han conseguido mediante el internet y no saben, al no tener un expertise ni grandes conocimientos en la materia, ellos pueden pensar que están haciendo un escaneo simple a un dominio de red, pero podrían estar afectando a toda la empresa
o aún así, no pueden a veces tapar sus huellas y pueden, dependiendo el grado de afectación que ellos den, pues sin conocerlo podrían estar cometiendo un ciberdelito. Y también tenemos a los hackers hacktivistas, que este grupo de hackers pues son, como un ejemplo, anónimos. Estos están orientados a- con fines políticos. Estos grupos de hackers pues igual tienen un alto conocimiento en la materia, pero el objetivo es netamente político. Retomando el tema de los white hats o los hackers éticos, pues estos hackers se ponen en los zapatos de un hacker que esté orientado a fines de delito. Entonces, estos hackers trabajan en base a tipos de pruebas. Como los podemos ver, existen tipos de prueba de caja blanca, caja gris, caja negra, que quiere decir que el caja blanca prácticamente nos dan todo el conocimiento de usuarios y con IPs, servicios publicados, y en base al conocimiento, pues empezamos a hacer las pruebas. El caja gris, digamos que es un intermedio entre caja blanca y caja negra, que prácticamente se da un poco de información, pero no se brinda todos los accesos correspondientes, y en base a la poca información, pues el hacker va a empezar a hacer los escaneos y el escaneamiento de privilegios. Y la caja negra es una prueba que prácticamente no tenemos nada de información, nos ponemos en los zapatos de un atacante y empezamos a ver qué podemos obtener. Estas pruebas se lo realizan bajo el manto de un ethical hacking o un pentester, y el objetivo es conocer las vulnerabilidades y la explotación de las mismas vulnerabilidades a la infraestructura. Como les comentaban, puede ser equipos de usuario, servidores, también están orientados a las aplicaciones, tanto sitios web, aplicaciones móviles, a las redes Wi-Fi y sobre todo también, como les comentaba, al código fuente. El proceso del hacking, como los vimos en los casos que nos comentó Tomás, entonces siempre comenzamos con un reconocimiento, siempre intentamos identificar por dónde podemos ingresar, cuáles son las puertas traseras que dejan abiertas algunos sistemas operativos, a veces en redes Wi-Fi, no tienen un método de encriptación ni de autenticación seguro, algunos métodos que no solicitan un doble factor de autenticación. Entonces, por ahí es el reconocimiento del hacker y empieza a ver por dónde va a atacar. Cuando ya tiene identificado su objetivo, pues empieza a hacer un escaneo. En este escaneo utiliza herramientas tanto que se tiene de software libre como un Nmap, o también pueden utilizar herramientas de escaneo para ya comerciales que nos permiten hacer un análisis de vulnerabilidades, y cuando ya tenemos identificadas las vulnerabilidades, empezamos a ganar acceso. ¿Cómo ganamos acceso? Explotando las vulnerabilidades encontradas y así poder ver hasta dónde podemos llegar con el escalamiento de privilegios. Y cuando ya tenemos acceso, pues lo importante es mantener ese acceso. Cuando ya se mantiene ese acceso, pues prácticamente la red ha sido invadida a su 100% y tenemos que hacernos la pregunta, ahora, ¿qué hago después de haber sido hackeado? Lo recomendable es manejar metodologías de respuesta a incidentes como las NIST, que se enfocan en la preparación, o sea, necesitamos ver qué necesito tener yo para poder evitar un ataque, la detección, herramientas de detección y análisis. Estas nos permitan identificar y monitorear el malware o los ataques que pueden estar intentando llegar a mi infraestructura. Necesitamos igual herramientas, y dentro del plan de respuesta a incidentes necesitamos identificar cómo contener, erradicar y recuperar. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya tengo un malware dentro de mi infraestructura, necesito contenerlo para que no se siga propagando. Necesito eliminarlo porque necesito que ya salga de mi red, y necesito la recuperación para lo que fue afectado. Si un servidor fue afectado, entonces a ese tengo que contenerlo, tengo que aislarlo. Cuando ya lo aíslo, tengo que eliminar ese malware, y si es que tuvo alguna afectación, tengo que hacer una recuperación cargando un backup o restaurando el sistema. Y también una fase 4, podamos llamarla, dentro de una metodología de respuesta a incidentes, es la actividad post-incidente, que nos indica qué nos dejó de aprendizaje esta prueba. Generalmente, en esta actividad es un feedback de todo lo que aprendimos, hasta dónde pudo llegar un ataque, por dónde llegó ese ataque y cómo debemos seguir mejorando.
En cuestión a la ingeniería social, pues la ingeniería social lo podemos ver como el acto de manipular a una persona o un grupo de personas mediante tecnologías, mediante habilidades psicológicas, mediante habilidades sociales, para poder obtener información confidencial. Pero, ¿quién puede ser el atacante o cómo piensa un atacante? En este caso, un atacante podría ser tranquilamente un empleado o peor aún, un ex empleado que a veces da información confidencial a un valor o a la competencia únicamente por monetizar. También ya existen los ciberdelincuentes que justamente comentamos, los black hats, que ellos ya tienen un objetivo que netamente es robar información. También tenemos a los hackers éticos, que son los white hats que les comentábamos en las láminas anteriores, que el objetivo de ellos es hacer pruebas para ir conociendo cómo se van comportando una muestra de la población o en sí toda la población que pertenece a una empresa o a una institución. Entonces, gracias al hacker ético generando estas pruebas de ingeniería social, vamos a poder conocer si del 100% de mis empleados, cuántos fallaron en ciertas pruebas. También tenemos a los estafadores y a los espías, que prácticamente el objetivo es buscar información confidencial para poderla comercializar. Los tipos de ataques que ejecutan tanto los ciberdelincuentes como los hackers éticos son el phishing, que es suplantación de identidad mediante correo electrónico. Justamente en los ejemplos que nos comentó Tomás, pues vimos algunos ejemplos. Tenemos el phishing, que mediante llamadas telefónicas, pues empiezan a sacar información confidencial y así tener ya una base de datos para ver cuál podría ser el siguiente paso para poder hacer un ataque. También tenemos el smishing, que son mensajes de texto que pueden llegar a su teléfono mediante WhatsApp, mediante SMS, para igual empezar a sacar información confidencial y así poder monetizar esa información. Y también tenemos los scareware, que prácticamente son las llamadas que hacen para aterrorizar a una persona. Como un pequeño ejemplo, podría ser que, mira, tu madre está en el hospital, necesitamos que nos deposites tanta cantidad de dinero para poderte ayudar o poderle llevar a un sitio seguro o algo así. Entonces, la intención es asustar a la persona y esa persona, al estar asustada y adicional no tener experiencia en este tipo de ataques, pues es muy vulnerable. Nosotros, como T1, siempre trabajamos bajo las mejores prácticas y cumplimos con estos servicios de análisis de vulnerabilidades, de ethical hacking, de ingeniería social, en el cual tenemos el objetivo principal y obviamente un entregable en cada uno de estos servicios, que en cuestión al análisis de vulnerabilidades, pues el objetivo principal es identificar todas las vulnerabilidades, descartando falsos positivos. Esto nos va a ayudar a poder cerrar los parches bajo las recomendaciones que también se brindan, pues nos va a permitir cerrar los parches, las brechas de seguridad con alguna actualización o alguna recomendación, dependiendo el activo que se analice. En cuestión al ethical hacking y al pentesting persistente, a veces, nuestro objetivo es explotar todas las vulnerabilidades y mantener acceso y conocer hasta dónde podemos llegar dentro de su infraestructura, siguiendo los diferentes tipos de pruebas, como les comentaba, caja blanca, caja gris y caja negra. Y en el objetivo de la ingeniería social es obtener la mayor cantidad de información y ver cómo es el comportamiento de los usuarios a quienes se les hizo esas pruebas. Nosotros siempre manejamos metodologías como la OSSTM, también ocupamos la OWASP, que es prácticamente para ah, análisis y ethical hacking para sitios web. Nos manejamos bajo igual metodologías y certificaciones como el CEH. Esto, todas las pruebas y todos los servicios que lo ejecutamos como T1, pues siempre lo hacemos bajo el perfil de un ethical hacker para poder tener la experiencia, el expertise para poder realizar cada una de estas pruebas. Y también como T1
y algunas recomendaciones adicionales, pues tenemos algunas prácticas de protección. En cuestión a gestión de vulnerabilidad, a análisis de vulnerabilidades, recomendamos que siempre se tenga una gestión de vulnerabilidades. ¿Qué queremos decir con esto? Que se tenga un servicio, un programa, un software que genere periódicamente escaneos a sus vulnerabilidades y dar un seguimiento a las mismas. Entonces, si se hace un escaneo, al próximo escaneo, pues ver si se cerraron esas brechas, si aparecieron nuevas y ver cómo se están comportando. En el ethical hacking, pues después de ejecutar un servicio de ethical hacking, al tener su reporte, su informe, sus entregables, pues siempre vamos a identificar hasta dónde pudieron llegar y nosotros qué herramientas tecnológicas podemos implementar. Aquí podría ser un afinamiento en el firewall, podría colocarse un WAF, podríamos involucrar soluciones de multifactor de autenticación, soluciones de NAT que permiten hacer el acceso seguro a la red. Y en la ingeniería social, lo que nosotros buscamos es la concientización de los usuarios y tener porcentajes de cómo es el comportamiento de nuestros usuarios ante ataques simulados. Es importante entender que todas estas soluciones siempre van a seguir un ciclo. No podemos decir si ya tengo un firewall, tengo seguridad, no debo preocuparme de otros campos. O si es que ya tengo mi personal capacitado, no tengo que invertir en seguridad. Entonces, todo va de la mano. Hay que entender que nuestra seguridad es tan fuerte como nuestro eslabón más débil. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en un ciclo y de trabajar de una manera conjunta para entender que todas estas buenas prácticas, todos estos servicios van correlacionados a una buena capacitación y a una buena manipulación de nuestra infraestructura. Esto es, estimados, queríamos brindarles y exponerles que gracias a su presencia, T1 está abierto a ser su socio estratégico en temas de ciberseguridad y que pueden contar con nosotros para poderles colaborar en cada uno de estos escenarios y generalmente trabajar con un levantamiento de información para poder ir conociendo de manera personal a cada uno de ustedes y así poder llegar a una alianza y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Ya escuchamos a los especialistas, pero ahora queremos escucharlos a ustedes. Si tienen alguna inquietud, quieren resolver alguna pregunta, este es el momento. Ponemos a su disposición a Tomás, a Fernando y a Jorge para poder despejar cualquier inquietud que pueda haber surgido a lo largo de este espacio. Entonces, los escuchamos. Pueden hacerlo a través del chat para hacerlo de manera más organizada. O sea, se sigue llamando el módulo los proveedores. Los proveedores 1, vamos a saber qué es. Los proveedores 2. Sí, escuchamos la pregunta. Hay que esperar contrato por contrato. No, parece que no tenemos preguntas. Yo nada más quisiera complementar. Es importante conocer este tipo de cuestiones, de estos, como yo les mencionaba, estos retos que tenemos que enfrentar desde la parte de tecnología o parte de seguridad. Y son aquellos retos que son ya una realidad y que nos están afectando cada vez más, ya no solamente a las empresas o a los países desarrollados, sino también incluso a los nuestros, ya que el cibercrimen está en aumento cada vez más. Como T1, queremos acompañarles a poder llevar desde una estrategia de seguridad que lleven de manera ordenada a corto, mediano y largo plazo, y también el implementar diferentes tipos de soluciones. No existe una solución que pueda abarcar todo, que pueda proteger, pero sí existen, pero la seguridad se la construye en capas y la podemos ir armando de acuerdo a la necesidad de cada una de las compañías. Eso Perfecto, nada. tenemos una pregunta de Fabricio Rosero. Él nos consulta
si en su experiencia el cliente tiene avanzado conocimiento en el área de ciberseguridad. Se vuelve más fácil o no la tarea del prestador de servicios de ciberseguridad. Es más fácil cuando la contraparte ya tiene conocimientos para proveer este tipo de servicios. A ver, me permito contestar desde el punto de vista del delivery del servicio, ¿no? Creo que sí, más difícil no. En definitiva, creo que lo que hace el prestador de servicios es complementar al conocimiento o a la arquitectura o la estructura que tiene el cliente, con lo cual entiendo que lo que se va a lograr si el cliente tiene un buen conocimiento, buena expertise, es una correcta sinergia, ¿no? Y el valor que puede apostar el prestador de servicio va a ser mucho mayor. No sé si eso, Fabricio, responde tu consulta. No sé si Jorge Fernando aquí. Sí respondiste la pregunta de Fabricio. Si alguien más tiene alguna inquietud, con mucho gusto podemos resolverla. Creo que pocas veces tenemos tantos especialistas también perfilados. A ver, Daker nos genera una pregunta nueva. Ha recibido un ataque por medio del correo institucional donde se muestran las claves de acceso a la plataforma. Él ya solicitó denme un segundo. Ya solicitó un cambio de clave y piensa que debería estar seguro, pero siente que no es así. Entonces, como usuario, está preguntando desde la posición del usuario, sin experiencia en ciberseguridad, ¿qué puede hacer para tener sus herramientas de trabajo seguras de ciberataques? Como usuario, creo que uno de los factores más efectivos es aplicar lo que es el doble factor de autenticación, ¿no? En las cuentas. ¿Ok? O sea, en vez de utilizar solamente un usuario y contraseña, que es algo fácil de averiguar o de robar y que además no cambia en el tiempo, cuando uno le agrega el segundo factor de autenticación, lo que agrega es un componente extra, pero además le suma dinamismo a esa contraseña. Por lo tanto, aunque el atacante la robe, la próxima vez que la quiera utilizar no le va a servir. Perfecto, no sé si con eso resolvimos tu inquietud, Daker. Sí. Y finalmente Jenny nos consulta, bueno, anota que Fernando comentó algunas software sobre análisis de vulnerabilidades que se pueden utilizar. Entonces nos pide algunas referencias o recomendaciones sobre este punto. Claro. Bueno, existen cantidad de software libre, pero también existe software comercial, como las marcas de Tenable, de Nessus, que también existe la marca de Nextpost, que es comercializada por Rapid7. Todas esas herramientas son comerciales y te permiten hacer un análisis de vulnerabilidades. Generalmente, digamos, la arquitectura que se tiene que tener es un servidor en el cual se carga el software y ese equipo tiene que tener conectividad y acceso a todos los equipos que tú deseas escanear. Se corre ese programa y se van a lanzar todas las vulnerabilidades. Ahí también involucra el expertise del especialista que ejecute esa tarea, porque como te comentaba, pues van a ver todas las vulnerabilidades, pero algunas van a ser falsos positivos que netamente son aplicaciones que existen y deben mantenerse por un desarrollo, y otras sí van a ser vulnerabilidades como puertas terceras, que falta alguna actualización o falta algún código fuente en la línea de programación. O sea, ahí, como le comento, es necesariamente el expertise de un especialista para poder dar esa diferenciación y también conocer la probabilidad de ser explotadas esas vulnerabilidades. Perfecto, Jenny, no sé si con eso resolvimos tu inquietud. Parece que Jenny está confirmando, no sé si con eso se resuelve la inquietud. Daker nos amplía, nos genera otra consulta. Él nos pregunta sobre el tema de las cookies. ¿Recomienda limpiar periódicamente las cookies de los navegadores? A ver, no es un método del todo efectivo. Las cookies se utilizan tanto para mantenimiento de la sesión, autenticación, como para mejorar la experiencia de un sitio. Lo habrán visto muchas veces cuando uno entra a un sitio y lo configura de cierta manera, lo ordena la tabla que le apareció y demás. Lo que va a hacer la cookie es mantener esas preferencias para que cuando uno vuelva a entrar se encuentre de la misma manera.
La cookie, si es robada, digamos, limpiarla, a ver, vas a poder evitar que si toman control de tu máquina, roben las cookies que tenés. Pero creo que hay que apuntar a proteger la identidad, sobre todo con factores de autenticación extras a las contraseñas. Insisto con esto. Si tenés una forma de proteger la contraseña, la cookie tal vez no tenga el efecto que tiene que tener en un ataque. Creo que ahí, Tomás, esto tiene mucho que ver con la estrategia de Zero Trust, que se está volviendo como muy común o muy nombrada, digamos, en el medio. Me Sí. parece importante que las empresas empiecen a analizar también esta perspectiva porque es bastante válida, sobre todo con el alcance que tienen los ataques hoy en día. Correcto. A ver, porque lo que plantea Zero Trust a grandes rasgos es que frente al modelo tradicional en el que nosotros tenemos una red confiaba de las máquinas, confiaba de los usuarios, en el modelo Zero Trust lo que plantea es no confiar en nada. La red en sí o la arquitectura del negocio no confía en nada. Quiere decir, yo enchufo mi máquina y la máquina tiene que ser autenticada, autorizada. Voy a un sistema, tengo que ser autenticado, autorizado. Entonces, parte del modelo de Zero Trust hace que nosotros constantemente estemos presentando referencias a los sistemas para que digan, ok, no confío, sino que confío en lo que me estás presentando, ¿no? Y las cookies es uno de esos. También es verdad que si uno lo ve en términos de si es un desarrollo propio, hay formas de proteger la cookie o de desarrollar de manera segura con cookies para que no sean tan fácil robarlas o reutilizarlas. Pero eso tiene que ver más con cómo el desarrollador implementa la cookie. Perfecto. Vanessa nos hace una consulta frente a vulnerabilidades de anuncio en los navegadores web. Aparte de limpieza de navegadores que podemos realizar, ella pone un ejemplo del ataque que podía generarse a través de navegadores. No sé quién nos quiere ayudar con esta pregunta. A ver, si me permiten, en realidad no conviene implementar software que uno a veces ve como mágico en Internet, ¿no? Dicen, uy, esto te va a bloquear todos los adware, te va... La verdad que bajo ningún concepto conviene utilizar eso porque muchas veces justamente son trampas, ¿ok? Si uno tuviera un anti-malware o un antivirus, como antes se lo llamaba, ¿no? Y un protector de adware o de pop-ups y demás, licenciado y confiable, perfecto, pero hay que tener mucho cuidado, ¿está bien? Y lo que es sumamente importante, tanto para el sistema operativo como las aplicaciones, y el navegador no deja de ser ajeno a eso, es que constantemente instalemos los parches. Fíjense que muchas veces en el Chrome aparece el botón actualizar, a eso hay que darle importancia, actualizar y reiniciar el navegador, porque en definitiva una actualización lo que está haciendo es solucionar una vulnerabilidad. Perfecto, Vanessa, no sé si con eso resolvimos tu inquietud. Parece que sí. Sí, perfecto. Bueno, queremos agradecerle su participación. Tuvimos muy buena actividad en tema de las preguntas. Recuerden que desde T1 siempre estamos muy abiertos a garantizar espacios en donde podemos ayudarles a despejar cualquier duda y desde el conocimiento tangible de su empresa proponer soluciones que hagan sentido, más allá de convencerlos de que tenemos la fórmula mágica para resolver alguna situación específica. Finalmente, quisiera invitarlos a que diligencien esta encuesta que les estoy compartiendo a través del chat. Su opinión nos ayuda muchísimo a mejorar este tipo de espacios y eventos y planificar cosas que realmente generen valor dentro de la industria y de su campo de acción. Y bueno, con esto damos por finalizado el webinar del día de hoy. Queremos agradecerles muchísimo por su asistencia y esperamos que el contenido y la información haya sido útil y valiosa para ustedes. Les deseamos una excelente tarde. Gracias, Fer, Tomás, George. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Sí. Un gusto con todos y muchas gracias por su presencia. Una excelente tarde. Hasta Que luego. estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.